Hola queridos hermanos que se conectan cada día sábado al estudio de Primeros Escritos, un libro muy importante para los tiempos que estamos viviendo. Ya tenemos la elección del nuevo Papa el día de hoy, que es el 10 de mayo del año 2025, tal como lo habíamos anunciado hace mucho tiempo. Tiene sangre judía porque su apellido materno es Martínez. Sangre de judío sefardí lleva sangre judía en sus venas, tal como lo habíamos dicho. Y es el primer papa norteamericano en la historia. Increíble, porque sabemos que es entre marzo y abril de 2028 que se va a dictar la ley dominical. Está en la agenda de Donald Trump, la agenda 2025. No se va a implementar este año, para todos los que andan diciendo eso, no. Todo tiene un tiempo y un periodo. Y bueno, este papa elegido, por supuesto, que es parte del plan maestro para unir iglesia con Estado, que es lo que quiere Donald Trump, volver a unir iglesia con Estado. Es algo muy interesante su nombre ficticio, que es León, dado que ustedes bien saben, sobre todo los que son adventistas, que hubo un solo momento en que Jesús podría haber adelantado su venida, y eso fue en el mensaje que se dio de justificación por la fe de 1888. Fue la única vez que se podría haber adelantado la segunda venida, pero este mensaje fue rechazado. Un mensaje que se le dio a Vaughan R.C. Jones, que el hermano White, profeta verdadera, apoyó y que la iglesia rechazó en su momento. Y que hoy en día mucha de la teología que hay en la iglesia está contra este mensaje, lo que es gravísimo. ¿Cómo salvan tus pecados? Ellos rechazan que va a haber un grupo que no va a pecar. Y la verdad es que eso es súper grave, porque los que ganan el conflicto son los 144.000, porque demuestran a Satanás y el universo entero que los humanos podemos no pecar. Por la gracia de Cristo, obviamente. Por algo en la Escritura dice, el que me ama no peca. Lo dice la Biblia. En las cartas de Juan que te invito a leer. Revisa lo que dice primera de Juan 2:3. Está por toda la Biblia, revisa todo el libro de Romanos, todo el libro de Santiago, ahí te va a quedar muy claro. Muéstrame tu fe por tus obras. El proceso de santificación es parte del proceso de salvación. Es justificación, santificación, van juntos tomados de la mano. Y el Papa de esa época, de 1888, donde podría haberse adelantado la segunda venida, también se llamaba León. De león a león, porque con este león es que viene Cristo el 2031 entre septiembre y octubre. Bueno, eso es lo que tenía que comentar frente al panorama profético. Recuerde que si usted quiere saber sobre profecías actuales, saber sobre el tercer templo, saber sobre el proceso de salvación, justificación, santificación, 144.000 número literal, que Jesús viene en el 2031, el juicio por los vivos y mucho más, tiene que pedir el libro gratuito, que es mi libro 10 que escribí, que se llama La Séptima Trompeta. Me lo pueden dejar en mensaje para yo enviárselo en el Facebook bíblico, o me puede mandar un WhatsApp a mi celular del trabajo y yo se lo envío para que usted esté totalmente enterada de las profecías actuales, que son las que importan, porque al mundo le quedan solo 6 años y estamos a menos de 3 años de la ley dominical, en donde habrá solo 2 grupos: los de Dios, que guardan el sábado, sello de Dios, Ezequiel 20:20, Apocalipsis 12:14, Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 19:10, y habrá otro grupo que tendrá la marca de la bestia, que es el domingo, que son de Satanás. Solo 2 grupos en el mundo. Y estamos preparando nuestro corazón y nuestra mente para vivir el proceso de santificación y ser aptos, porque estamos viviendo en el mensaje del tercer ángel, que es el mensaje del zarandeo, el que separa el trigo de la cizaña y deja el trigo, separa la oveja del cabrito y deja la oveja, para que esa oveja, ese trigo, sean esas primicias que el Señor necesita para que se gane este conflicto. Pues bien, dicho esto, vamos a un capítulo muy importante de la sección 3, Primeros Escritos, capítulo 20, que se llama La Reforma. A pesar de la persecución contra los santos, por doquiera se levantaban vivos testigos de la verdad de Dios. Los ángeles del Señor efectuaban la obra que se les había confiado. Por los más oscuros lugares buscaban y elegían, sacándolos de las tinieblas a hombres de corazón sincero.
Estos estaban sepultados en el error. Y sin embargo Dios los llamaba, como lo hizo con Saulo, para ser vasos escogidos que llevarán su verdad y levantarán sus voces contra los pecados de su profeso pueblo. Los ángeles de Dios movieron el corazón de Martín Lutero, de Melanchthon y de otros en diversos lugares, despertándoles sed del testimonio vivo de la palabra de Dios. El enemigo había irrumpido como una inundación y debía alzarse el estandarte contra él. Lutero fue elegido para ponerle el pecho a la tormenta, plantarse contra la ira de una iglesia caída y fortalecer a los pocos que permanecían fieles a su santa profesión. No te preocupes si te sientes solo, si sientes que estás contra el mundo. Nunca el Evangelio de Cristo ha sido popular. Hoy en día la gente busca popularidad, busca la mujer ponerse la ropa más sexy, sacarse fotos para que los hombres la alaben. Muchas mujeres buscan validar su autoestima de esa manera. Hay otros que quieren validar su autoestima haciendo videos virales con conocimiento inédito. Hoy en día la gente busca erróneamente validar su autoestima cuando nuestra autoestima, más que autoestima, es autoconcepto. Debe estar cimentado en amar al prójimo como a mí mismo. Me tengo que amar yo para poder amar a los demás. Pero ese amor no es enfermizo ni egocéntrico. Radica en prestar un servicio al otro, pero a la vez protegerme para que esa persona tóxica que siempre hace daño y que jamás cambia, pueda yo alejarme de esa persona e ir al que quiere escuchar de Cristo, al que quiere ser mejor, porque Dios nos llamó a servir y nos dijo en la Escritura que tenemos que sacudir el polvo de nuestros zapatos a quienes nos rechacen. Así que no siempre buscar a aquel que nos rechaza constantemente a que quiera, vamos al que quiere, porque esto es con libre albedrío, aquí no se obliga a nadie. Es así de simple, nos hacen perder el tiempo valioso con gente que de verdad quiere escuchar, de verdad quiere entregarle su corazón a Cristo. Oh, cuán preciosa fue para Lutero esta nueva y gloriosa luz que había amanecido en su entenebrecido entendimiento y disipado su superstición. La estimaba más superior que todos los tesoros del mundo. La palabra de Dios era nueva, todo había cambiado. El libro que había temido porque no podía haber belleza en él, ahora era vida para él, vida eterna. Era su gozo, su consuelo, su maestro bendito. Nada podría inducirlo a abandonar su estudio. Había temido la muerte, pero al leer la palabra de Dios desaparecieron todos sus terrores y admiró el carácter de Dios y lo amó. Investigó por sí mismo la Biblia y se dio un festín con los ricos tesoros que contenía. Después la escudriñó para la iglesia. Le indignaban los pecados de aquellos en quienes había confiado para salvarse. Y al ver a muchos otros envueltos en las mismas tinieblas que lo habían envuelto a él, buscó anhelosamente la oportunidad para señalarles al Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. ¿Escuchó bien? No es el Papa el representante de Cristo aquí en la tierra. Ellos hablan de que Pedro es el primer papa y eso es mentira. De hecho, si usted quiere ver al representante de la iglesia primitiva, el líder, la misma Biblia lo dice en Hechos 15, y era Jacobo, el hermano de Jesús, hijo de José. No tenían vínculos de sangre, pero José era viudo. Él es el líder y lo dice claramente. Después en Gálatas vuelve a hablar que él era el líder de la iglesia primitiva, no Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, se refería a Jesús, que es la piedra angular, la base. Por eso lo ratifica el apóstol Pablo y Pedro mismo lo deja clarísimo. En primera de Pedro 2:4 dice que Jesús es la piedra angular. Pedro, Petros, no es una palabra que signifique piedra o roca. Por eso es importante el Nuevo Testamento entender su significado original en el griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. No tienen ninguna base para nada, porque la religión católica romana es pagana. Trajeron todo eso de los griegos, los romanos, cuando los conquistaron, y esta iglesia se formó en el romanismo. Por eso idolatran estas imágenes, tienen este papa representante
de todo lo que es este culto pagano, y el cetro es un sol porque adora a Dios Baal, Satanás mismo, a él le rinden culto. Por eso es este poder una bestia que se sienta en siete montes, el único poder político religioso, porque es un país, el Vaticano, que se sienta en siete montes, el Vaticano. No hay ningún lugar geográfico en el mundo que calza la perfección con el Vaticano, y es profecía. Puede usted revisar Apocalipsis 13, Apocalipsis 17. Y es madre de la ramera, porque tiene doctrina pagana, por eso es ramera y prostituta, pero tiene hijitas, todas las iglesias evangélicas que guardan el domingo, día del sol, al igual que su madre, la iglesia católica apostólica romana. Existe una sola iglesia que es de verdad contraria a la iglesia católica, que es la iglesia adventista del séptimo día. Esa es la única, la única. Por eso es que yo nunca vi ese canal, pero me pareció muy curioso cuando busqué por allí, que me dieron el dato. Había una princesa de Disney, que era una parodia del canal MTV hace muchos años atrás, y era una parodia, y la princesa era católico adventista del séptimo día, porque era una parodia, era un chiste, porque no hay ninguna religión que sea más contraria a otra que ser católico y adventista del séptimo día. Es por eso que vas a ver un adventista del séptimo día de verdad, siempre predicando Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, en contra de la gran bestia, prostituta y ramera. Yo me acuerdo en el colegio, porque he sido predicadora de chiquitita, a los 9 años, mi abuelito me enseñó la verdad, y desde ahí que acepté todas las verdades bíblicas que se basa en la iglesia adventista del séptimo día, y desde muy pequeñita yo empecé a predicar. Me acuerdo que yo iba al colegio y le contaba a mis profesores todas estas cosas, y una vez le estaba dando un mensaje a mi profesor de matemática, y detrás mío había una niña que era de una localidad en Quillota que se llama La Palma. En realidad no era La Palma, era La Tetera, así se llama, es una localidad de campo, y esta niña estaba indignada conmigo porque me escuchaba diciéndole al profesor, bueno, y se le llama prostituta, ramera, porque se ha contaminado con el paganismo, mató 90 millones de personas, y ella estaba horrorizada y me decía, ¿cómo te atreves a hablar así de la Santa Iglesia Católica? Me quería pegar ella, de indignada. Bueno, así mismo le querían pegar a Lutero, todos esos curas, porque obviamente que a nadie le gusta que le digas las verdades. Cuando tú te das cuenta que están tan en contra de la Biblia, absolutamente tan en contra, bautizan niños cuando eso es antibíblico. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Cómo va a creer un bebé si no tiene idea de nada? Ni siquiera sabe lo que es bueno o lo que es malo. Enseña sobre el pecado original. El pecado original no te hace un pecador, te hace con naturaleza pecaminosa, pero tú decides si quieres pecar o no. Tenemos la gracia de Cristo, podemos orar y pedir gracia para no pecar, y podemos no pecar, porque Dios te da ese poder. Es increíble, pero es cierto. Alzando su voz contra los errores y pecados de la iglesia papal, procuró ardientemente romper la cadena de tinieblas que confinaba a millares de personas y las movía a confiar en las obras para su salvación. Anhelaba ser capacitado para abrir sus mentes a las verdaderas riquezas de la gracia de Dios y a la excelencia de la salvación, obtenidas a través de Jesucristo. En el poder del Espíritu Santo, clamó contra los pecados existentes de los líderes de la iglesia y no desmayó su valor cuando enfrentó la tormenta de oposición de los sacerdotes, porque se apoyaba firmemente en el fuerte brazo de Dios y con seguridad confiaba en él para la victoria. Al arreciar más y más la batalla, se encendía cada vez más caliente la ira de los sacerdotes contra él. Los clérigos no querían reformarse. Eligieron quedarse en la fácil, en sus placeres lascivos, en la maldad, y también deseaban mantener a la iglesia en tinieblas. Vi que Lutero era apasionado y celoso, valiente y audaz en reprobar los pecados y defender la verdad. No le importaban los malvados ni los demonios, pues sabía que estaba asistido por el ser más fuerte que todos ellos. Lutero poseía celo, coraje y audacia, y a veces estuvo en peligro de irse a los extremos, pero Dios levantó a Melanchthon, cuyo carácter era diametralmente opuesto al de Lutero, para ayudar a Lutero en la realización de la obra de reforma. Melanchthon era tímido, temeroso, cauto y poseía gran paciencia. Dios lo amaba grandemente.
Su conocimiento de la Escritura era grande y su juicio y sabiduría eran excelentes. Su amor por la causa de Dios era igual al de Lutero. El Señor tejió los corazones de estos hombres, fueron amigos inseparables. Lutero ayudaba poderosamente a Melanchthon cuando éste estaba en peligro de ser temeroso y lento, y Melanchthon a su vez fue de gran ayuda para Lutero cuando éste estaba en peligro de ir demasiado rápido. Las previsoras cautelas de Melanchthon a menudo evitaron muchas dificultades que habrían sobrevenido sobre la causa si la obra hubiera estado únicamente en manos de Lutero, mientras que otras veces la obra no hubiese prosperado si se hubiese dejado solo a Melanchthon. Me fue mostrada la sabiduría de Dios al elegir a estos dos hombres para llevar a cabo la obra de reforma. Dios en su sabiduría elige a veces duplas, en donde pueden unirse caracteres diferentes, pero para la gloria de Dios son la mejor mezcla posible. Y Lutero, sin Melanchthon, no había sido Lutero. Necesitaba esa paz, esa calma, porque era muy audaz, muy apasionado. El Señor sabe elegir parejas misioneras para el avance de su obra. Luego fui transportada a los días de los apóstoles y vi que Dios escogió como compañero a un Pedro ardiente y celoso y a un Juan suave y paciente. A veces Pedro era impetuoso y a menudo, cuando tal era el caso, el discípulo amado lo frenaba. Sin embargo, esto no lo reformaba. Pero después de haber negado a su Señor, haberse arrepentido y luego convertido, todo lo que necesitaba para frenar su ardor y celo era una palabra de cautela de parte de Juan. Con frecuencia, la causa de Cristo había sufrido si hubiese sido confiada a Juan solamente. El celo de Pedro era necesario. Su audacia y energía lo libró a menudo de dificultades y silenció a sus enemigos. Juan era encantador. Ganó a muchos para la causa de Cristo, con su paciente tolerancia y profunda devoción. Dios suscitó hombres para clamar contra los pecados existentes de la Iglesia papal y llevar adelante la reforma. Satanás procuró destruir a estos testigos vivientes, pero el Señor puso un cerco alrededor de ellos. A algunos para gloria de su nombre. Se le permitió sellar con su sangre el testimonio que habían dado. Pero hubo otros hombres poderosos, como Lutero y Melanchthon, que podían glorificar mejor a Dios viviendo y exponiendo los pecados de sacerdotes, papas y reyes. Estos temblaban ante la voz de Lutero y de sus colaboradores. Mediante estos hombres escogidos, rayos de luz comenzaron a disipar las tinieblas y muchísimos recibieron gozosamente la luz y caminaron en ella. Y cuando un testigo era matado, 2 o más eran suscitados para tomar su lugar. Así como la Iglesia Católica mató 90 millones de personas solamente por creer en la Biblia y predicar la verdad, Satanás se dio cuenta que mataba mártires y afloraban más, que no era la técnica más correcta. Y en esta época tiene la mejor de las técnicas, darle estímulos a la gente a través de Instagram, a través de TikTok, de videos cortos que no permiten la reflexión, que mantienen en botar la mente, videos para que la gente se ría, se atonte, que no vea estudios largos de más de 1 hora, que no profundice, que no pesque libros de hoja y de papel, que no escuche la Biblia hablada, que se dedique a perder el tiempo. En esta época los estímulos son tantos que tenemos gente extremadamente tibia, que no le importa nada más que la gratificación personal y subir los niveles de dopamina. Buscan placer como cuales drogadictos, cuando de verdad los cristianos debiesen ocupar la serotonina, aquel neurotransmisor que mantiene más estable. Y no es placer solamente, es felicidad, que nos mantiene en equilibrio mental, que nos mantiene en conexión con Dios y nos da la felicidad plena. Porque el problema de la producción de dopamina por estos videos cortos que embelezan, que pasa 1, 2, 3 y van 3 horas en el día perdidas allí, incluso más, es que idiotiza a la gente y le hace producir tanta dopamina que genera la misma adicción que tiene un adicto a la cocaína. Satanás no estaba satisfecho, solo podía tener poder sobre el cuerpo. No podía hacer que los creyentes renunciaran a su fe y esperanza, y aún en la muerte triunfaban con una brillante esperanza de inmortalidad en ocasión de la resurrección de los justos. Tenían más que energía mortal.
no se atrevían a dormirse un momento, sino que conservaban la armadura cristiana ceñida en derredor suyo, preparados para un conflicto, no simplemente contra enemigos espirituales, sino contra Satanás en forma de hombres, cuyo grito constante era: renuncien a su fe o mueran. Estos pocos cristianos eran fuertes en Dios y más preciosos a sus ojos que medio mundo que llevara el nombre de Cristo, y sin embargo fuese cobarde en su causa. Mientras la iglesia era perseguida, sus miembros estaban unidos y se amaban. Eran fuertes en Dios. A los pecadores no se les permitía unirse a la iglesia. Solo quienes estaban dispuestos a abandonarlo todo por Cristo podían ser sus discípulos. Estos amaban ser pobres, humildes y semejantes a Cristo. Y esa es la gente que está buscando el Señor ahora. Personas que no se vendan ni se compren. Personas que sean tan leal como la brújula al polo. Personas que estén dispuestas a morir por el Maestro, a perderlo todo por la causa. Porque quedan solo 6 años para que conozcamos a Jesús en persona y podamos vivir lo más extraordinario que puede vivir un humano. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido un corazón de hombre, son las cosas que el Señor les tiene preparado a los que le aman. Maranata 2031.